Artemio, Alejandro y Gabriel, te saludamos. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien, acá estamos, ¿eh? Bueno, Estamos, sí, estamos justamente comentando el poco consumo que se observa en la calle, poco tránsito. Es una situación muy calamitosa, ¿eh? O sea, no digo que estamos en víspera de una crisis similar a ninguna otra, pero digo que estamos en un punto de inflexión. Es evidente que algo está pasando grosso. sí, vos sabés que ayer volví a mi casa y notaba eso, Sí, que sí. s- si bien hay gente que por ahí tiene algunos resortes todavía, que puede consumir algo, es cada vez menor, sin dudas. Se ven los negocios definitivamente. Se ve, mirá, yo consulto mucho, ¿viste? Sí, sí, a gente de negocios, gente común que consume, bueno, colectivos, y la verdad es que todo el mundo tiene una visión muy angustiante, angustiosa y preocupante, porque el gobierno no toma nota, no solo no toma nota, bueno, ustedes lo vieron, o sea, Sí, redobla la apuesta en el camino que nos llevó a este punto. Con respecto a eso, no me llama mucho la atención, porque vamos al tema, en el año 2003, cuando aparece Néstor en escena, en abril, ustedes eran muy pibes, o sea, pero la mitad de los votos de esa elección correspondieron a dos candidatos que planteaban el mismo paradigma que nos había llevado a la crisis del 2001, claro. Menem y López Murphy. Por lo tanto, la complejidad de la sociedad argentina, viste que ahora dice cómo es que hago, cómo, qué pasa, cómo es que la gente... Es una sociedad muy compleja desde siempre, muchachos. Perón llenaba plazas, la revolución fusiladora también llenaba plazas. Es una sociedad compleja, efectivamente, en algún punto esto va a explosionar, pero hay que ser muy prudente con los análisis porque no es sencillo pronosticar. Todo lo que circula, encuestas, análisis muy coyunturales, hay que escucharlos, pero procesarlo de una manera, yo te diría, eh, no desapasionada, pero sí tomando cierta distancia, porque estamos frente a una sociedad muy compleja, en un mundo muy complejo, por lo tanto no podemos predecir comportamientos tan fácilmente. Claro, obviamente tenemos la esperanza de que este gobierno se termine lo antes posible porque Claro, yo te totalmente, la, eso del primer río. la realidad, la verdad que es aterradora, incluso para quienes tenemos trabajo, empleo, incluso Así es, siendo trabajadores del Estado. Eh, claro. Sobre todo porque, por ejemplo, veo el número de la inflación que se dio a conocer hoy, la inflación de abril de 2,6. Sí, sí, yo te digo la verdad, casi ni sigo eso ya. No tiene mucho sentido, Porque ¿no? tiene sentido, ustedes sí, porque tienen que informar, ¿no? O sea, pero la verdad es que esa inflación está construida con un instrumento totalmente obsoleto. Es muy aburrida la explicación, porque Sí, están usando un método del año 2005, cuando Néstor había asumido, hacía 2 años que había asumido Néstor, estábamos todavía en plena crisis, ahí se construyó un indicador con las tarifas obviamente muchísimo más bajas que las de ahora, con costos absolutamente distintos de transporte, estaba todo casi congelado. De hecho, Néstor, una de las grandes políticas distributivas fue, ustedes se acuerdan, por lo cual Scioli voló por la ventana sí. casi a poco tiempo de asumir, es el congelamiento de tarifas. Ahora las tarifas vuelan, cada vez hay más gente alquilando, el transporte ha aumentado, bueno, ustedes lo vieron estos últimos días, no para de aumentar. Ese IPC no representa nada de la estructura de gastos reales del año 2026. Fue construido 21 años atrás. Yo siempre soy amigo de Manu, de La Mancha de Rolando. Le digo, Manu, este IPC de cuando ustedes metieron en el top 10 arde la ciudad. Sí, 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 sí. Tiene ese... Para que tengamos una idea de cuándo estamos hablando. Sí, Que ahora se cumple 21 años, mira. Ahora hacen un recital en Vortex mañana. 21 años de La Mancha, de la aparición de estos temas. Ahora, quiero volver un poco a ese balotaje de Sí, 2003, porque sí, recién hablábamos con Ale que eran los que llegaron al balotaje dos candidatos del peronismo, uno entre comillas, sí, porque
te podés decir peronista, pero después tus políticas y tus actos te definen mucho más que tus palabras. Digo, pero ¿cómo podemos analizar qué representaba de la sociedad argentina cada uno, ¿no? ¿Qué representaba Carlos Menem y qué representaba Carlos Kirchner? Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner. Bueno, mira, el peronismo de Cook lo planteó muy claramente en los 60. Cuando planteaba la existencia de proyectos muchas veces antagónicos dentro del mismo espacio, digamos, de espacio jurídicamente definido como peronismo. Eso lo tenía claro Cook y lo planteó, y efectivamente se dio un debate ahí adentro. Te imaginás la posición de Cook, que era el delegado de Perón en ese momento, con respecto a lo que él llamaba la línea blanda, que era un poco, digamos, forzando un poco la mímesis, la aparición de estos proyectos que tienen como característica estar dentro del peronismo, pero representar un proyecto bastante distanciado del inaugural de Perón y Eva. Y bueno, eran dos candidatos peronistas, uno vinculado a lo que históricamente fue el Proyecto Popular Democrático, que se inauguró en el 45-46 con Perón y Evita, y el otro era un peronismo que efectivamente tenía como paradigma el neoliberalismo, que en ese momento no se olviden que era muy hegemónico, a nivel la globalización era muy hegemónica, pero ambos, yo soy reacio a quitarle la característica de peronista a Menem o a alguno otro que esté dando vuelta hoy, ustedes pondrán nombre y apellido, por el hecho de que el proyecto no coincida con el Proyecto Popular Democrático de Néstor y Cristina, por ejemplo, para no ir hacia atrás de Perón y Evita, no. Comparto la caracterización de John William Cook, que era un gran analista político. Le pasa que además un militante, mira, si Cook no hubiera sido lo que fue, hubiera sido un analista político académico brillante. Hay más teoría política dentro de los escritos breves de Cook que mucha teoría académica sobre ciencias políticas. No quiero dar nombres, pero yo leo libros de analistas políticos que son las cosas que decís, ¿cómo pueden haber publicado esto? Pero bueno, comparto lo de Cook. Al interior del peronismo conviven proyectos diferentes y muchas veces antagónicos. Hoy también, o sea, eso no ha terminado, no ha cesado esa disputa, esa tensión interna dentro del peronismo. Por eso que las internas en el peronismo no expresan solamente diferencias de matices, expresan a veces, y hoy también, proyectos que son antagónicos unos con otros. Así que no le quito la propiedad de peronista a ninguno de los dos. Y que expresaba uno la continuidad del consenso de Washington, y el otro era volver nuevamente, interrumpir un cuarto de siglo de predominio del neoliberalismo en Argentina, que desembarca con la dictadura y sigue sin solución de continuidad durante toda la etapa democrática hasta la aparición de Néstor. ¿Qué ventana de crisis del neoliberalismo hubo, de cierta interrupción? Y quizá la de Griscom en el 83, durante el alfonsinismo, pero eso duró muy poquito. El alfonsinismo luego, con Sorruil y lo que vino después, fue claramente el desembarco del neoliberalismo en democracia. O sea, y después ya sin solución de continuidad, hasta la aparición de Néstor, el modelo que rigió el comportamiento socioeconómico del país fue el neoliberal. Por eso que la aparición de Néstor resuelve la crisis en dirección a reconciliar al peronismo con su proyecto bautismal. Por eso es tan importante la aparición de la figura de Néstor Carlos Kirchner. Y fue una aparición aleatoria, absolutamente aleatoria, porque les vuelvo a insistir, en abril del 2003, entre López Murphy y Menem, sacaron la mitad de los votos. Se metió en el medio Néstor, que obviamente puso mucho de sí, fue un gran candidato, repechó una cuesta muy difícil, los niveles de conocimiento de las clases, bueno, toda la cuestión consultoril que ustedes conocen, pero la verdad que el componente aleatorio de esa aparición no lo podemos descartar. En las crisis a veces lo aleatorio juega a favor, como en el 2001 y la crisis del 2002 y la aparición de Néstor en el 2003, pero a veces lo aleatorio juega en contra. O sea, vos no podés depender de que lo aleatorio siempre te juegue, digamos, para el lado de mayor justicia y equidad, como apareció en 2003. Por eso que es tan importante construir un liderazgo histórico
con volumen, como el que tuvo Néstor y el que yo creo mantiene Cristina, para dominar la aleatoriedad, poder montarse sobre una crisis como la que va a dejar seguramente este gobierno y imprimirle una dirección popular democrática a la salida. Si eso no sucede, bueno, el final es abierto e incierto. Por eso es muy, muy, muy complejo el hecho de que se olvide, se naturalice, muchas veces se critique a la figura de Cristina, que está en una situación de apresamiento y proscripción, porque si algo sabe el bloque en el poder es que ese liderazgo puede dominar lo aleatorio en una salida como de la crisis que nos va a dejar este gobierno y ordenarlo en una perspectiva de mayor justicia y equidad. Pero bueno, esta es una discusión que hay que darse en esta coyuntura y bueno, veremos cómo se resuelve, pero también, vuelvo a insistir, sepan que dentro del espacio nacional y popular, y en particular del peronismo, conviven proyectos no diferentes, antagónicos, claro. Y eso hay que asumirlo. Por eso que nos dicen, no, la interna es parte de la externa, viejo, hay que asumirlo como hay que darla la interna. Es muy importante asumir la interna, porque viste que hay almas nobles que quieren unidad, paz, no, unidad, paz, pero ¿en qué perspectiva? Con las cosas claras, por lo menos, ¿no? Con las cosas claras, digo, ¿qué vamos a hacer con la deuda? Por ejemplo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la deuda? Es un eje central que ya lo vimos en el FDT. Mientras un sector que encabezó en ese momento Máximo, me acuerdo que hasta renunció a la jefatura de Dios, planteaba que había que reestructurar, otro le dio tratamiento parlamentario de la deuda, no planteó la reestructuración, sino apenas una refinanciación, y efectivamente continuó con lo que yo creo es el eje central de el anclaje a cualquier posibilidad de despliegue de política socioeconómica, popular y democrática en Argentina, que es el tema del endeudamiento. Sí. En eso, como en otros muchos temas, te vuelvo a insistir, Néstor tenía congeladas las tarifas como una forma de distribución del ingreso muy contundente, y se le planteó de regularlas. Ustedes no se acuerdan, no sé, pues ya queda ustedes, no, era muy pibes en esa época. Por supuesto que lo que hizo Néstor que lo sacó, pero él planteó inicialmente, sacó la secretaria de Turismo, me acuerdo, planteó que había que regular el precio de las tarifas. La vieja prédica de los años 90, bueno, ahora mira dónde está. O sea que eso es parte habitual de lo que se discute dentro del peronismo. Por eso no hay que tenerle miedo a la discusión interna, hay que darla. No es una cuestión menor resolver la discusión interna de una manera transparente. Y vos dijiste, tiene que ser transparente y claro. Bueno, Néstor tenía como consigna la nitidez en política. O sea, hay que ser nítido. Decía, si Macri y Scioli van a elecciones, va a ganar Macri. Porque Macri es nítido. Lo decía antes, por supuesto, del 2015. Sí. Él veía mucho más allá de todos nosotros. Y efectivamente leyó la crisis y la resolución de la crisis mejor que ninguno en Argentina. Y bueno, y fue lo que fue. Lamentablemente, bueno, todos tenemos como un final que no sabemos cuándo será, y justamente lo de Néstor eso fue tremendo. Yo creo que todavía no tenemos dimensión histórica de lo que fue la figura de Néstor y la pérdida de la figura de Néstor. Definitivamente. Artemio, pero bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Queríamos tener algunas palabras tuyas como para rememorar esa fecha que fue el cambio de rumbo, ¿no? El inicio del cambio de rumbo de nuestro país hacia un país mejor, y bueno, y que ojalá que pronto volvamos a ese rumbo. Ojalá. La clave del regreso es seguir insistiendo con la libertad de Cristina y recordar siempre la figura, a mi juicio, histórica, de un volumen importantísimo que tuvo Néstor Carlos Kirchner, que luego, insistir, interrumpió un cuarto de siglo de hegemonía neoliberal en Argentina.
Néstor y la continuidad que le dio Cristina. Por eso Cristina está en esas condiciones. Claro. Está proscripta y apresada, porque fueron Néstor y Cristina los encargados de suspender la hegemonía neoliberal y ahora este formato del neoliberalismo autoritario que tenemos en el gobierno. Es muy importante la tarea que han realizado y no hay que olvidarlo. Por eso que el olvido es una forma de traición. Muchísimas gracias nuevamente, Artemio. Un fuerte abrazo. Bueno, escuchábamos entonces la palabra de Artemio López. Él es consultor